Cada mañana, desde las 7, te proponemos la buena costumbre de entrevistar a mujeres y hombres que viven en nuestras ciudades. El 9º Congreso de Estudios Europeos se va a celebrar este 24 de noviembre, es decir, pasado mañana, en la Universidad de Concepción, y se va a abordar la política exterior y las relaciones de América Latina. Vamos a conversar con un ilustre concurrente a este congreso. Se trata de Gianluca Gardini, quien es académico de la Universidad Friedrich Alexander Erlangen-Nürnberg de Alemania y también de la Universidad de Udine en Italia. Gianluca, ¿cómo está? Muy buenos días, gracias por estar aquí en nuestro programa. Ahí te estamos viendo. Gianluca, ¿cómo te va? No nos escucha, parece, Gianluca. Se congeló. Está congelado. Está completamente congelado. No. Ahí sí. Ahí sí. Tenemos un delay, parece. Gianluca, ¿cómo está? Muy buenos días. ¿Nos escucha? ¿Aló? No escucha. Bueno, vamos a ver si podemos perfeccionar la comunicación porque estábamos aparentemente listos. Él está en Chile, ¿o no? Debería ya haber llegado, pero no tengo la certeza. Le queríamos preguntar justamente, y a propósito de su intervención, de su exposición en el Congreso, el que se va a realizar el 24 de noviembre, el Congreso de Estudios Europeos de la Universidad de Concepción. Queríamos aprovechar su sabiduría porque es un especialista en las relaciones de América Latina con el mundo. Mira. Y justamente uno de sus trabajos tiene relación con la relación entre América Latina y la Unión Europea. Perfecto. La Unión Europea, que es una comunidad de distintos países, una asociación política, económica, una conglomeración de países que finalmente conforman una unidad política muy relevante para el mundo. Y fíjate que se está dando todo este análisis también a propósito del contexto internacional sobre la guerra de Rusia en Ucrania. Y a propósito de esta crisis que evidentemente afecta a Europa, es que la Unión Europea tiene mayor intención de poder acercarse a América Latina. Mira. Pero el problema es que América Latina no tiene procesos de integración como es la Unión Europea. Finalmente somos países que actuamos de forma individual, sobre todo Chile, que es plataforma continental, y la Conferencia de Puebla, todas esas cosas, UNASUR. Pero no funcionan. Claro, eso es lo que queríamos preguntar justamente a Gianluca Gardini, que ahí estamos tratando de establecer el contacto. Podríamos, eso sí, mostrar, Daniel, por mientras la grafiquita, porque es bueno difundir estos congresos, esta unidad que se forma también de académicos que vienen de todo el mundo a nuestra ciudad de Concepción, justamente para poder hablar de estos temas. Así que ahí está la gráfica. Esto se va a realizar el 24 de noviembre del 2022, pasado mañana nomás, el 9º Congreso de Estudios Europeos. Y ahora sí parece. Sí, ahí estamos. No sé si por teléfono. Si escuchó mi introducción, Gianluca. Sí, hola, muy buenos días. Muy buenos días. Ahí sí lo escuchamos. ¿Nos escucha, Gianluca? Sí, ahora los escucho. Ya, muy bien. Bueno, yo estaba haciendo una introducción, Gianluca, muchas gracias por tu tiempo, por estar acá en Buena Costumbre para poder hablar de política exterior. Tengo entendido que en este congreso en particular vas a hablar de las relaciones internacionales, de la política exterior entre América Latina y la Unión Europea. ¿Por qué esto es importante? Bueno, muy buenos días a todos y a todo el público de Buena Costumbre. Es un gran placer estar acá en Concepción y es muy importante hablar del tema entre las relaciones entre la Unión Europea y América Latina, porque estamos en una fase muy difícil a nivel mundial y continentes que comparten los mismos valores tendrían que dialogar más y, cuando posible, también tomar posiciones comunes. Perfecto. ¿Y esas posiciones comunes cuáles podrían ser cuando hablas de valores comunes entre la Unión Europea y América Latina? Que uno ve Europa como un país con otro pensamiento, con otra... claro, occidentalmente estamos alineados, pero también los vemos lejanos, creo yo. Esto es cierto. Hay muchas cosas que decir sobre este tema. Por ejemplo, los valores no determinan las políticas exteriores, esto es cierto, pero los intereses sí que las determinan.
y los valores a su vez determinan los intereses. Entonces, si es verdad que tanto Europa como América Latina valoran, por ejemplo, la democracia, el respeto de los derechos humanos, la soberanía, la integridad territorial, por ejemplo, podrían hacer un frente común en el caso de la guerra de Rusia en Ucrania. Esto solo es un ejemplo. Y es verdad que somos también diferentes en los dos continentes, pero tenemos intereses comunes. La paz es un interés común. La prosperidad económica, la equidad social. Estas son todas cosas que conforman valores e intereses comunes a la vez. Gianluca, ¿y cómo se conversa con la Unión Europea si América Latina no tiene no está tan integrada como la Unión Europea? Somos países más que nada individuales, y yo veo que Chile, sobre todo, que conversa autónomamente también con el resto del mundo, sobre todo a nivel económico. Absolutamente. Absolutamente. Hay un viejo chiste, ¿no?, de Henry Kissinger, que dijo: cuando tengo que hablar con Europa, ¿a quién llamo? Lo mismo podría decir Europa hacia América Latina. Claro. Si tengo que hablar con América Latina, ¿a quién le llamo? Pero lo positivo de la relación entre América Latina y la Unión Europea es que es una relación multinivel. Entonces, la Unión Europea, en cuanto tal, se relaciona con instituciones latinoamericanas, como la CELAC a nivel continental, se relaciona con instituciones latinoamericanas a nivel subregional, como es el ejemplo del Sistema de Integración Centroamericano, de la Comunidad Andina, del Mercosur, y también se relaciona con los estados individuales, con los estados particulares de América Latina. Y entonces con Chile, con Argentina, Brasil y con todos los demás. Es verdad que Chile es un caso especial, tal vez sea el país menos integrado al resto del continente, pero es también verdad que es un país que cuenta mucho en el contexto latinoamericano y que tiene un diálogo especial y directo con la Unión Europea. Perfecto. Gianluca, ¿cómo ves la política exterior impulsada desde este gobierno en particular? Uno de los presidentes más jóvenes del mundo, Gabriel Boric, que ha dicho que su norte, digamos, su objetivo va a estar en poder restablecer esta relación con los países vecinos, es decir, el énfasis de la política exterior va a estar en América Latina. ¿Esto es un impedimento para poder relacionarse con la Unión Europea, sobre todo con los problemas de migración? Y justamente porque no tenemos relaciones diplomáticas con dos países claves en este problema migratorio, que es con Bolivia y Venezuela. Así es. Bueno, creo que son dos temas diferentes. Perfecto. En el sentido de que la política exterior del actual gobierno, más allá de las declaraciones políticas, la política exterior no puede vivir solo de contingencia y no puede vivir solo de prioridades políticas. Tiene también que vivir de realidad. Y la realidad de Chile es que Chile es un comerciante global. Es uno de los países que más acuerdos de libre comercio tienen con el mundo y es un país cuya economía no depende de las exportaciones al resto de América Latina, sino al resto del mundo. Entonces creo que hay bastante espacio para profundizar tanto las relaciones con los países vecinos como las relaciones con la Unión Europea y otros socios internacionales. A propósito del tema de migración, yo no soy un experto, entonces no puedo comentarle más sobre la relación entre Chile y Bolivia o Chile y Venezuela con respecto a la migración. Gianluca, cuéntanos por último cuáles son los temas más específicos que vas a abordar en el Congreso pasado mañana acá en Concepción. Sí, con mucho gusto. Es un congreso realmente importante porque es el congreso de la Asociación Chilena de Estudio Europeo que se junta con el evento plenario del proyecto EU-INLAC, que es un proyecto que trata de estudiar la redefinición de la presencia de la Unión Europea en América Latina. Entonces abordaremos temas que no solo tienen que ver con la política exterior, tanto de los países europeos hacia los países latinoamericanos, como de los países latinoamericanos hacia la Unión Europea, sino también abordaremos temas de interés general que conforman la agenda birregional, como el cambio climático, la relación que existe entre transición ecológica, transición social,
transición económica. Abordaremos también el tema de la cooperación entre instituciones específicas, como la Corte de Justicia a nivel europeo y a nivel latinoamericano. Abordaremos temas de diplomacia tecnológica y científica. Abordaremos exactamente el tema de la migración. Así que es un congreso muy interesante. Invito a todo el público a participar. Es un congreso que está abierto, es suficiente inscribirse y estamos abiertos a dialogar tanto con los académicos como con la sociedad civil. Gianluca Gardini, académico de la Universidad Friedrich Alexander Erlangen de Nuremberg en Alemania y en Udine en Italia. Muchas gracias por haber conversado con Buena Costumbre. Que tengas una bonita estadía aquí en Concepción, que te he recibido con un día primaveral, así es que nos alegramos por ti. Cuidado con las alergias, eso sí, Gianluca. Hay que tener cuidado con la alergia. Muchas gracias a ustedes y que tengan un lindo día. Igualmente. Gracias, Gianluca. Faltan 6 minutos para las 8 de la mañana.